días. Antes que nada les agradezco que nuevamente estén aquí con nosotros. Los que es su primera vez, pues bienvenidos a este foro, a este webinar. Esta vez vamos a hablar de los aspectos legales de la publicidad exterior en la Ciudad de México. ¿Por qué en la Ciudad de México? Bueno, porque es donde existe una ley y donde está más avanzado el tema de la legalidad en la publicidad exterior. Les presento, ¿me puedes ayudar con otra diapositiva, Fanny, por favor? Bueno, en esta ocasión me acompaña el licenciado Antonio Lubiano, amigo, especialista, abogado especialista en publicidad exterior, con experiencia ya de algunos años en este rubro. Él fue asesor jurídico en la Coordinación General de la Autoridad del Espacio Público y actualmente es abogado de algunas empresas de publicidad exterior, y el día de hoy nos va a hablar de este tema junto. Él se va a enfocar a la parte más técnica, la parte legal técnica, y yo me voy a enfocar un poquito a la parte comercial, cómo lo vivimos de cada uno de los lados de la moneda. A continuación les voy a explicar un poquito la agenda que tenemos para el día de hoy, los temas que vamos a tocar. Empezamos con una breve introducción. ¿Alguien me ayudas? Empezamos con una introducción sobre el tema, luego vamos a hablar un poquito de los antecedentes. Vamos a hablar del programa de reordenamiento, el famoso PRA, luego sobre la ley de publicidad exterior, posteriormente pasaremos al padrón oficial de anuncios, y los últimos dos temas es la constitución política de la Ciudad de México y el futuro de la regularización de la publicidad exterior. Ya para finalizar daremos unas conclusiones y la sesión de preguntas y respuestas que pueden anotar ahí en el chat, y ahí nos hará favor de leer al final del webinar. Primero que nada, Outdoor Store es una empresa que nace hace 11 años con la visión de convertirnos en la plataforma más grande de publicidad exterior, especialmente en anuncios espectaculares y muros gran formato. Y pues les cuento que para ese entonces, en el 2009, la ley de publicidad exterior aún no se publicaba. Ya existía el PRA, porque el programa de reordenamiento de anuncios se publicó en la Gaceta Oficial en el 2005. Y por obvias razones Outdoor Store pues no podía pertenecer a dicho programa porque pues nacimos en el 2009, ¿no? Por ese motivo nos dimos a la tarea de concretar algunas alianzas comerciales con diferentes proveedores, diferentes vendedores de espectaculares, entre ellos Inesa, Genemex, para ayudarles a comercializar sus anuncios, generando valores agregados a nuestros clientes por medio de nuestra plataforma. Bueno, posteriormente en el 2010, del 2010 al 2015, se nos dio la oportunidad de comprar algunos registros de esas empresas que sí estaban incorporadas al programa, y anuncios que tenían incorporados. Nosotros compramos esos registros, los cuales reubicamos a nuestros muros y carteleras que teníamos en ese momento, y de esa forma pudimos crecer en nuestro inventario propio. Este inventario propio lo empezamos a crecer con una empresa hermana que se llama Impex. Esta empresa, Impacto Exterior, es nuestra, es propiedad de Outdoor Store, pero es donde nosotros administramos el inventario propio. Esta empresa cuenta al día de hoy con 45 muros gran formato, somos especialistas en muros gran formato, y 30 anuncios espectaculares. Entonces tenemos una planta de inventario propio de 75 soportes para los clientes. Mira, con la siguiente diapositiva. Outdoor Store como plataforma, al día de hoy tiene 220 proveedores registrados en la plataforma, con los cuales sumamos más de 15,000 soportes a nivel nacional, cubrimos el 80% de la República Mexicana, y dentro de estos 15,000 soportes están los 75 que les mencioné anteriormente de inventario propio por la empresa Impex. Ya pasamos a la parte de la introducción. Bueno, la idea de este webinar es dar un panorama general de la situación legal en la Ciudad de México en materia de publicidad exterior, para poder resolver algunas inquietudes en relación a las condiciones actuales en las que se opera la legalidad de este medio. A continuación voy a ceder la palabra a mi amigo Lubiano para que hable ya más a detalle de la introducción del tema, y nos enfoquemos totalmente a lo que venimos este día. Buenos días, Lubiano. Adelante. Gracias. Bueno, primero que nada, es un gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Agradezco a Outdoor la invitación. Bueno, para empezar, quisiera acotar un poco el marco teórico de nuestra charla. Tengo entendido con gusto que
que hay varios colegas abogados aquí que nos acompañan en el auditorio. A ellos les pido pues comprensión si no profundizo demasiado en los temas o si no soy demasiado técnico en algunos términos, debido a que la finalidad principal de al menos esta charla es pues colaborar con el trinomio que se da en la industria, ¿no? Entre la gente que se dedica a la administración de inmuebles, arrendadores, prospectores de espacios que se dedican a cerrar ese tipo de contratos, o el tema del anunciante, y con ello pues las agencias de medios y los ejecutivos de ventas que colaboran con con las mismas. Muchas veces surgen inquietudes en torno a las licencias, en torno al marco legal que opera o que justifica la legal instalación, la legal colocación de cualquier estructura. Y eso ha llegado a generar confusiones, porque ciertamente es un tema complejo por las razones que veremos adelante, sobre todo el tema de decir, oye, se exige la licencia, pero no la hay, pero eso no significa que el anuncio sea ilegal, pero tampoco le genera muchas veces a los actores de la industria de la publicidad esa confianza, esa seguridad jurídica que quisieran, de que no van a hacerse acreedores a alguna verificación, alguna sanción de carácter civil, de carácter administrativo o inclusive de carácter penal que se ha llegado a suscitar. Aquí en este caso, a manera de introducción, diría que la publicidad exterior es una materia distinta a quizá cualquier otra actividad regulada en la ciudad, porque es al menos la única que yo conozco que, a pesar de que existe una ley especializada, la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, y un reglamento, debido al tema del famoso reordenamiento, como bien mencionó Raúl, del programa, y todo eso se ha convertido en una condicionante que la misma ley en sus artículos transitorios, que más tarde explicaré, lo ponen como una condición que tiene que darse, que dicho reordenamiento tiene que culminar en su totalidad, publicarse un acuerdo de terminación del mismo, y solo hasta ese momento se podrá aplicar la ley ya en su totalidad. Solo hasta ese momento adquirirá una operatividad y una vigencia plena que al momento no la tiene, y ha traído como consecuencia que el darle lectura e inclusive un entendimiento a la ley de publicidad exterior no baste para generar a los distintos actores de la industria, repito, un panorama claro de lo que es la legalidad, lo que es la regulación del marco legal que envuelve a la industria, ¿no? En este sentido, muchas veces se checa la ley de publicidad y se ve que la misma habla de licencias que nadie tiene y que no se han expedido, salvo en excepciones muy concretas de alguna vialidad. Se ve que se habla de unos nodos publicitarios que no existen, solamente hay un ejemplo que se hizo a medio terminar y que al final el proyecto ya no llegó a desarrollarse por completo. Se habla de los anuncios en muros ciegos, que son legales, que están permitidos, que incluso hay reglas para su operación, y que sin embargo el Instituto de Verificación Administrativa no cesa de verificar, de colocarles sellos de suspensión, de retirarlos. Y así se habla pues de muchas cuestiones de procedimientos para adquirir las licencias, pero nos encontramos luego con que esto no lo puede hacer cualquier actor. Una persona, una empresa que pretenda ingresar como un actor nuevo a la industria de la publicidad no podría acceder a ese tipo de instrumentos legales para colocar los sitios y perdón, e incorporarse a la industria. Es debido a esto que pues yo creo que lo más importante es comenzar explicando qué es el reordenamiento, qué es el programa, ¿no? Que ya se han convertido en los términos que se convierten en la respuesta que todos los que nos dedicamos a estos medios damos cuando nos preguntan algo acerca de la legalidad, ¿no? Que, oye, en torno a las licencias, en torno a la legal instalación, pues uno siempre responde mencionando al padrón, mencionando al programa, mencionando al reordenamiento. Quisiera empezar con eso, ¿no? Si pudiéramos cambiar a la siguiente, por favor. Antecedentes, no, disculpen, ahí está bien. Empezando como antecedentes, pues se tiene que, aquí la industria de la publicidad es algo que de ninguna manera es algo nuevo, lleva ejerciéndose por muchas empresas desde hace muchos años, en los tiempos del departamento del Distrito Federal, antes de que hubiera un cambio en la naturaleza político-administrativa de nuestra ciudad. Y bueno, en ese caso, pues en ese entonces todo era más sencillo debido a que las delegaciones políticas eran más bien órganos desconcentrados del gobierno central, del departamento del DF, que se encargaban de otorgar sus permisos y que generaban pues todas esas licencias que en su momento daban certidumbre a la industria.
Sin embargo, con el cambio de naturaleza política de la ciudad, que se da el multipartidismo, que se da los cargos de elección popular, etcétera, se empieza a diferenciar ya las competencias entre las delegaciones políticas en aquel entonces y la jefatura de gobierno, lo que es gobierno central y su administración pública. En ese tenor, en el año de 2004, como bien lo ha mencionado Raúl, se empieza a gestar un programa que tenía como finalidad que el gobierno del Distrito Federal asumiera directamente la regulación de los anuncios que estaban instalados en el territorio de la capital y acabar con cierta saturación que, bueno, será la opinión de cada quien, pero en ese entonces se determinó que existe una saturación de los anuncios que consistían en la ciudad y que era momento de generar políticas públicas que se enfocaran a ordenarla y a reducirla en la manera de lo razonable. Y es así como se publica el llamado Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal. Este tenía como finalidad topar hasta ese momento la instalación desmesurada de los anuncios, convocar a las empresas que decidieran sumarse a colaborar con el mismo para que acudieran a la administración pública local, en este caso la Secretaría de Desarrollo Urbano, exhibieran sus inventarios y manifestaran su voluntad de reducirlos y reordenarlos y reubicarlos de manera proporcional y equitativa en las diversas vialidades que para ese motivo se designaron. Esto provocó que en ese momento la industria quedó cerrada y bueno, a fin de cuentas ese programa hoy se encuentra derogado. Sin embargo, en el año, si le podemos cambiar por favor, la siguiente. A pesar de que ese programa fue derogado después por la Ley de Publicidad Exterior en el año de 2010, los principios y la finalidad del mismo son incorporados a la regulación de la misma y se elevan a un rango legal. Esto pues trae como consecuencia que se haya generado un ambiente de disconformidad de parte de muchas empresas que quieren acceder a la industria, que quieren participar en el negocio, y que la misma ley pues les ha puesto estas condicionantes que hoy en día impiden esa situación. Si podemos continuar a la siguiente, por favor, y entrando más a lo que es lo vigente, que es la Ley de Publicidad Exterior, que es en lo que quisiera detenerme un poco más tiempo. Bueno, como comentaba, la Ley de Publicidad Exterior fue una ley que se elaboró especializada en la materia publicitaria, pero que sin embargo estuvo llena de candados que ni siquiera forman parte de la ley de su texto como tal, sino que están en la parte final, en los llamados artículos transitorios. Quisiera explicar qué es un artículo transitorio para la gente que no tenga claro el concepto. Un artículo transitorio es una disposición que se pone al final de las diferentes leyes o reglamentos que se expiden, que no necesariamente forma parte del texto del cuerpo de la misma en el sentido regulatorio, sino que únicamente constituye condiciones de aplicabilidad, condiciones para que la ley o la disposición de que se trate pueda entrar en vigor, pueda tener vigencia. Un ejemplo muy claro, una disposición, un artículo transitorio, pues es la presente ley entrará en vigor 90 días después de su publicación. O el Ejecutivo local tendrá 180 días para expedir el reglamento de esta ley. O quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan el texto del presente ordenamiento. En este caso, en los artículos transitorios de la Ley de Publicidad Exterior, lo que se puso, explicado de una manera sencilla, es que la ley de publicidad como tal no tendría aplicabilidad hasta que el gobierno no culminara en su totalidad el reordenamiento de todos los espacios que en su momento habían sido incorporados al llamado programa de reordenamiento. Se dispone que los anuncios que se hayan incorporado a dicho programa desde el año 2004 y bueno, en las actualizaciones que hubo con posterioridad, serán los únicos que podrán operar con legalidad en la ciudad y que pues no deberían en teoría ser objeto de actos de molestia por parte del gobierno y que podrían operar lícitamente hasta en tanto no fueran reordenados. La ley da un proceso de reordenamiento que es, bueno, es un poco complejo. Quien esté interesado, bastaría la lectura del artículo 13º transitorio del reglamento de la Ley de Publicidad Exterior y del tercero y cuarto transitorios de la Ley de Publicidad. Y bueno, ahí se da un panorama bastante claro de todo el procedimiento que, palabras más, palabras menos, sería
convocar a los actores, que de nuevo se revisen sus inventarios, se presenten las propuestas de reubicación, estas sean autorizadas y los anuncios se reduzcan de una manera proporcional y equitativa en los corredores publicitarios, llamados así, al ser estas las vialidades en las que podrá haber publicidad, y en los nodos publicitarios, entendiéndose esto como una modalidad de concentración de anuncios en ciertas glorietas, en ciertas áreas, ¿no?, de la ciudad. Aquí ocurre que con el paso de los años, como lo sabrán mis colegas y como lo sabrán los publicistas, los empresarios que han crecido con este panorama, ocurre que hoy en día parece haberse vuelto una labor titánica que a todas luces superó la capacidad operativa de la administración pública, de la Secretaría y del gobierno del Distrito Federal en general, y lo que era una disposición transitoria que debía durar un par de meses, un año, y que únicamente debiera de ser una condicionante para la entrada en vigor plena de la ley de publicidad, pues se ha convertido en un conjunto de normas que se han perpetuado y hoy en día constituyen la regulación como tal en materia de publicidad exterior. Es decir, a modo de conclusión en ese respecto, el marco legal no es en sí el contenido de la ley de publicidad exterior, sino es más bien el artículo 3º y el artículo 4º transitorio de la ley de publicidad y el artículo 13º transitorio de su reglamento. Y eso es lo que habría que leer, lo que habría que entender para comprender el marco legal y la situación jurídica de los anuncios en la Ciudad de México. ¿Podemos pasar a lo que sigue, por favor? Gracias. Ok. Con posterioridad, en el año de 2015, derivado de los esfuerzos que se habían realizado para llevar a término el reordenamiento de los anuncios y poder volver operativa la ley de publicidad, se gesta la idea de generar un padrón oficial de anuncios que se hiciera público, que se publicara en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y que pudiera ser del fácil conocimiento de toda la industria y en general de la ciudadanía, de todo quien estuviera interesado en el tema. Esto vuelve a repetir el procedimiento, se convoca a los industriales y de nuevo se hace una revisión, una actualización de los inventarios de la base de datos que en su momento se había generado dentro de la administración pública, y se generan los famosos códigos QR, se generan los famosos códigos alfanuméricos, y se da toda esta situación que en ese momento pensaba dotar de modernidad y de una mayor agilidad el tema de las verificaciones y sobre todo pues ayudar a que ya no se cometieran equivocaciones, el tema de sanciones y demás. Sin embargo, pues cuando ocurre este tema del padrón oficial, de nuevo nos encontramos con que la movilidad de la misma industria, las transacciones mercantiles, las cesiones, las escisiones, empresas que fueron absorbidas, que desaparecieron, se quedaron desfasados, se quedó el padrón desfasado sin incorporar esos cambios y sin... Un segundo, por favor. Disculpen, ¿estoy conectado? Es que no escucho. Sí. Bueno, ok, perfecto, continúo, disculpen. Entonces, pues ¿perdón? Ok, seguimos. Esta situación generó pues un impasse de desactualización, además de que en el momento en que el padrón se genera, pues naturalmente demasiados errores humanos se cometieron al hacer la revisión y que después todavía la administración pública, por capacidad operativa, no dio la ocasión de actualizarlos, ¿no? Nos encontramos con temas de que la modalidad de un anuncio quizá era un anuncio adosado y le colocaron la descripción de autosoportado, que quizá era una estructura de azotea y lo pusieron adosado, o temas de la dirección, temas de errores de dedo en las numeraciones. Hoy en día se ha vuelto indispensable una actualización y una modernización de ese padrón oficial que acabe con la situación de que muchas veces, lamentablemente, no basta con estar inscrito en dicho padrón para evitar un tema de verificaciones o un tema de una eventual sanción, sino que es un asunto que se tiene que llevar a desahogarlo ante el mismo instituto de verificación o ante los propios órganos jurisdiccionales, como el Tribunal Contencioso o algún juzgado de amparo, y que incluso los colegas no me dejarán mentir, a veces incluso resulta también difícil para los juzgadores, para los jueces, entender la situación actual de decir, oye,
eh, no hay licencia, pero está operando, pero si puede operar sin licencia, ¿por qué lo sancionan? Y eso pues tiene naturalmente repercusiones al solicitar una suspensión del acto reclamado o al intentar obtener alguna resolución favorable en ese sentido. ¿Podemos continuar, por favor? Aquí vemos unos ejemplos muy claros esto ocurrió aproximadamente en el año 2016, cuando fue pues una tendencia sancionadora por parte de las autoridades, basándose en el padrón que, bueno, falla en algunos aspectos de otorgar esa seguridad jurídica. A este respecto, pues por el lado empresarial, no sé si Raúl quisieras añadir algo. Bueno, Pues básicamente, pues sí, yo creo que muchos recordarán, tanto clientes como anunciantes, como publicistas, nosotros que nos dedicamos a vender este tipo de medios, pues sí tuvimos una guerra bastante dura con el INVEA, con este tipo de clausuras muy, yo creo que es la campaña de medios exteriores más grande que yo he visto en la Ciudad de México. Encontrabas estas lonas por todos lados, en todo momento y en cualquier sitio. Eh, y sí fue una etapa bastante complicada. Si nos puedes ayudar, Aileen, a seguir poniendo las fotos. Tenemos, digo, esto es de nuestro banco de imágenes del 2015 al 2018, más o menos 2017. Eh, cómo estuvimos afectados, cómo las marcas se vieron afectados, amanecían estos sellos en la mayoría de los sitios, en muros, en carteleras, yo creo que en la mayoría de los sitios, inclusive hasta afectando al arrendador, ¿no? Aquí, como pueden ver, son dos entradas de estacionamiento que no tienen nada que ver con el anuncio, selladas, las entradas a los edificios, ¿no? Entonces, así de fuerte estaba la situación. Algunas empresas vivieron esta parte también y levantaron la voz. Aquí hay unas lonas que levantó una empresa exigiéndole al doctor Mancera y a Meyer Clip, pues que revisaran bien y que hicieran bien las cosas, porque anuncios que estaban en el padrón, que estaban con un código QR, también eran sellados de esta forma, ¿no? Aquí hay otro llamado al jefe de gobierno por parte de un industrial para este tema, ¿no? Porque sí nos pegaron bastante fuerte. ok. Lubi, ya te dejo otra vez. Sí, gracias, gracias. Y bueno, para terminar el tema anterior, pues sí, definitivamente, cómo se han dado las cosas en materia regulatoria de la publicidad, pues han demostrado que quizá la idea del ordenamiento era buena en su momento, pero fue pues una labor titánica que superó con creces la capacidad operativa del gobierno de la ciudad. Hoy en día se han hecho más modificaciones, se han extinguido algunos órganos de gobierno, eso ha propiciado que de nuevo se tenga que modificar la ley, el papel de la autoridad del espacio público que jugaba en el ordenamiento, que empezó siendo crucial, siendo el principal conductor de las políticas de ordenamiento, y que hoy es un órgano que se encuentra extinto, que no se deja claro qué va a pasar con, por ejemplo, los nodos publicitarios que eran pues de carácter esencialmente técnico y de carácter esencialmente arquitectónico, y más aún con el reciente nuevo cambio en la naturaleza jurídico-política de la Ciudad de México, que se extingue lo que fue el Distrito Federal y surge lo que es la Ciudad de México ya como entidad federativa y como con una autonomía aún mayor. Pues de nuevo existen ciertas dudas, ¿no? Respecto de el papel que jugarán las alcaldías. Muchas alcaldías ya están asumiendo la competencia en materia de publicidad, pero quizá a veces olvidan que hay una ley de publicidad exterior que sigue vigente, que esas competencias es la misma ley quien tendrá que distribuirlas y quienes tendrán que asumirlas. Hoy por hoy la ley de publicidad exterior continúa vigente en el sentido de que lo relativo a vías primarias es del gobierno central, lo relativo a vías secundarias es de las alcaldías. Ha habido ya ejemplos, ejercicios hechos por algunas alcaldías, algunos bandos, algunos reglamentos que han expedido, donde, por ejemplo, integran el tema de los anuncios adosados, cosa que también puede llegar a causar confusión,
debido a que la ley de publicidad exterior únicamente permite anuncios adosados en corredores publicitarios, y los corredores publicitarios son competencia exclusiva de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Y bueno, ya será la evolución que vaya teniendo la normatividad, pero hoy por hoy pareciera que el panorama, se han escuchado notas periodísticas, se han escuchado ciertos rumores, ciertas propuestas, ciertas iniciativas, perdón, que se han presentado en el Congreso de la ciudad, de que quizás se expida una nueva ley de publicidad exterior sin que haya llegado nunca a aplicarse la ley de publicidad actual, la ley de publicidad anterior, debido a que nunca se pudo concluir con ese proyecto que en su momento se llamó de ordenamiento de anuncios, ¿no? Que resultó al final pues ser totalmente inoperante y que nos genera este tipo de inquietudes que pues trataremos de ayudar a desahogar, a resolver. ¿Me pueden ayudar con la siguiente, por favor? Me parece que ya sigue la parte de las conclusiones, ¿no? Ok, bueno, en cuanto al futuro, pues era esa consideración. Yo, en la opinión de un servidor, considero que quizá el concepto de reordenamiento de la publicidad, que es lo que ha regido a la industria en los últimos años, pues tal vez tenga que dejarse atrás e idear, implementar un nuevo sistema que ayude a generar esa seguridad jurídica, esa confianza que se deriva principalmente de que el hecho de leer en su totalidad la ley de publicidad no basta para tener un conocimiento del marco legal. El gobierno actual también está participando con una tendencia de beneficiar medios diversos, ¿no? Sin que signifique que se pretende perjudicar a la publicidad exterior fija. Sin embargo, pues yo creo que se vendrán nuevas políticas que será papel pues de nosotros los abogados colaborar con la industria para que pueda esta actividad pues seguirse desempeñando de la mejor manera posible. En conclusión, considero que es necesario hacer un análisis integral hoy por hoy de las disposiciones, tanto del texto de la ley, de su reglamento, como de las disposiciones transitorias, que ayuden a los distintos actores de la industria a estar seguros de qué reglamentación es la que aplica, por qué y qué consecuencias puede tener esto, para despejar dudas respecto de temas de ilegalidad o temas de, por ejemplo, el hecho de si un anuncio que fue retirado voluntariamente ya no puede volverse a subir, o qué pasa con las reubicaciones. Todas esas situaciones es necesario estudiar en su integralidad, tanto el concepto del ordenamiento como el concepto de la ley actual y de esos artículos transitorios que se han convertido en la regulación vigente porque nunca asumieron ese carácter de transitorio, sino se perpetuaron nuestra regulación. Raúl. Bueno, yo preparé también unas conclusiones que he estado publicando en diferentes redes sociales que tenemos. Para mí es muy lamentable que en México no exista como empresario, como mercadólogo, como publicista, como profesión. Para mí es muy lamentable que en México no exista una regulación, una buena reglamentación de la publicidad exterior. Me asombra que en la ley de publicidad exterior no estén contempladas las fachadas, cuando en las principales ciudades del mundo, en París, en Los Ángeles, Londres, puedo nombrar muchísimas y aquí están los ejemplos con fotografías, existen las fachadas en los primeros cuadros de la ciudad, en zonas turísticas, que yo me pregunto, ¿esto es contaminación visual? ¿Esto acaso se ve mal? Yo creo que al contrario, ¿no? Yo creo que con una buena implementación hace ver a la ciudad también de una forma moderna, de una forma vanguardista, y creo que por ahí es donde debemos de empezar, ¿no? ¿Qué es lo que está mal en cuanto a regulación y revisar todo este tipo de cosas, ¿no? Porque en las principales ciudades, como les comento, sí hay estas implementaciones. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Bien, por favor. Bueno, aquí vemos más ejemplos. Ahorita voy a poner varias fotos de diferentes ciudades, donde pues, son fachadas que van en ventanas, donde aquí en México está prohibido y en otras ciudades está permitido. Sobre la ley de publicidad exterior también pues, está prohibidas las estructuras que van sobre azoteas. Esto básicamente porque se dice que son peligrosas para los edificios, para los temblores,
Y pues una estructura 1297-20 pesa aproximadamente 2.5 toneladas y cada metro cuadrado de losa en un edificio puede soportar esas 2.5 toneladas, ¿no? Entonces estamos sobrados en el tema de seguridad, si lo queremos ver así. Yo siempre he insistido mucho que no es lo mismo legalidad que seguridad, ¿no? Por parte de la seguridad buscas darle legalidad, pero no te dedicas, me ayudas con la siguiente diapositiva, Eileen, porfa, pero no se han dedicado a realmente hacer una verificación hacen verificaciones sobre si estás dentro del programa, no estás dentro del programa, si cumples con ciertas normas, pero no sobre la seguridad, la protección civil de un anuncio espectacular, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que no es lo mismo legalidad que seguridad. Creo que podremos enfocarnos a la seguridad y en base a la seguridad dar la legalidad, no porque estuviste en un programa en el 2004 y estuviste en ese momento, ahora puede ser legal sin ser seguro, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que revisar. ¿Me ayudas con la otra diapositiva, por favor, Aileen? En esta materia. Igualmente el padrón de anuncios, digo, esto ya lo mencionó Lubiano, es un padrón que empezó en el 2005, son 15 años de tener ese padrón, ya las vialidades cambiaron, hay más edificios, hay más puentes, en fin, hay muchas cosas que han cambiado y que la ley no las ha considerado tanto, ¿no? Hay corredores publicitarios, hay nodos publicitarios, pero en esos nodos ni siquiera se pueden instalar anuncios, en fin, hay mucha irregularidad, creo que no están tomando en cuenta la parte comercial, la parte del cliente, la parte de la exposición, sino pues están yéndose por otro lado, ¿no? Entonces creo que sí eso afecta muchísimo a la industria, ¿no? Y también, por último, bueno, pues es totalmente ilógico que empresas creadas después del 2005 no puedan tener participación en la industria, ¿no? De la publicidad exterior con anuncios propios, como fue nuestro caso. Nosotros llegamos en el 2009 y pues ya no podemos participar. Es como si ahorita te dijeran, oye, quiero poner un restaurante. Dijeran, no, ya no puedes poner más restaurantes en la Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que por ahí está un poco incongruente esa situación, ¿no? La siguiente diapositiva, Eileen, por favor. Y bueno, definitivamente es muy importante y muy urgente tener en un medio tan grande, tener una muy buena regulación, que sea eficiente y operable, ¿no? Yo no estoy en contra de la regularización, al contrario, nos da a nosotros los empresarios y al cliente certidumbre para poder trabajar, pero sí una buena reglamentación. Yo siempre he opinado que la contaminación visual o el hecho de hacer una limpieza en la ciudad de la proliferación de tantos anuncios se puede dar muy fácil. Tú ponle un impuesto, ponle un costo de una licencia a un anuncio y te vas a dar cuenta que muchos que tenemos anuncios que no son comercialmente buenos, los vamos a retirar. ¿Por qué? Porque no va a ser operable pagar una licencia sin que lo rentes, ¿no? Entonces, la ciudad se va a limpiar solita, cuando tú haces, o se van a formar, inclusive se pueden formar los nodos solitos como en Times Square, porque es muy comercial y a lo mejor ahí existe una saturación, pero ¿acaso quién no se ha tomado una foto en Times Square o quién no quiere tomarse una foto en Times Square, ¿no? Entonces creo que habría mucho ingreso también a la parte de la ciudad si fijaran un impuesto, si fijaran un costo por la licencia y definitivamente se limpiaría la ciudad automáticamente, ¿no? Entonces creo que esto es más de voluntad que de otra cosa y creo que pues yo no voy a quitar el dedo en renglón hasta que podamos tener una publicidad exterior legal y operativamente funcional, ¿no? Ya por último, me das con la siguiente diapositiva, Eileen, porfa. No sé si ya por último y para quitar un poquito la atención legal, no sé si vieron esta campaña, tal vez no la vieron físicamente, pero sí la vieron en los noticieros, porque salió en muchos medios impresos, en muchos medios digitales, y porque no duró más que 3 días. Se subió esta lona y a los 3 días el gobierno de la Ciudad de México mandó a retirar este anuncio. Abajo está la foto de Google, donde ya no existe la estructura, pero por ahí hubo una marca que se arriesgó, que una amenaza que estaba vigente en ese momento, si se fijan arriba hay otro anuncio sellado, realmente sellado, se aventó a hacer esto y pues no fue mucho del agrado del gobierno y mandó a bajar la estructura, ¿no? Lamentablemente, bueno, aquí hay una liga que puse abajo. Esta campaña fue implementada por PHD para la cuenta, cuando tenían la cuenta de 20th Century Fox, para el estreno de Deadpool. Inclusive se hizo un video
de lo que habían logrado, los alcances que habían logrado con esta cartelera. Lamentablemente ya bajaron el video de YouTube y no se los puedo mostrar, pero bueno, no quería dejar de lado esta campaña que fue un poquito de risa en esta época que habíamos tenido de bastantes malas noticias sobre la industria, ¿no? Y que el medio fue bastante golpeado. Alguien se atrevió a hacer algo diferente y la verdad las cosas que le fue bastante bien en los resultados, ¿no? Pues con esto yo me despido. Bueno, más bien a ellos con la siguiente diapositiva, perdón. Aileen, ya con eso es la última conclusión. Ahorita vamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas. Nos pueden poner todas sus inquietudes, sus preguntas en el chat y Aileen nos va a ayudar, nos va a leer. ¿Me regresas a la del abogado, por favor? Bueno, ahí está, déjale un poquito, está su mail y su teléfono, su WhatsApp, para que le puedan contactar. Cualquier duda que tengan, ahí están sus datos de contacto. Y luego, bueno, en la siguiente diapositiva están los míos. Igualmente, cualquier duda que tengan ya de manera más específica, me pueden contactar por cualquiera de las redes sociales, por mail, por WhatsApp, por LinkedIn, por Instagram, por donde quieran. Ahí están todas mis formas de contacto. Y bueno, pasemos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Nos ayudas, Aileen, por favor? Pregunta Antonio Delius, entonces los reglamentos de las delegaciones que ya se están publicando son inoperantes. Bueno, a mí me parece que, por ejemplo, en el caso de la delegación de la alcaldía Miguel Hidalgo, perdón, si lo analizamos a fondo, no menciona, por ejemplo, el tema de los anuncios autosoportados. Menciona el tema de los muros ciegos, pero sigue estando vigente la ley de publicidad exterior. Que no olvidemos que en la jerarquía normativa, las leyes del Congreso de la Ciudad tienen un nivel jerárquico normativo más elevado que un reglamento delegacional. Yo creo que ahí habría que acotar si están introduciendo una nueva modalidad de anuncios en muros ciegos en vías secundarias, que eso tampoco lo prevé la ley de publicidad exterior. Yo considero que hay que afinar esos reglamentos para empatarlos con la regulación local, entendiéndose esto como las leyes del Distrito Federal entonces, de la Ciudad de México hoy en día, que siguen siendo vigentes y que hay que tener cuidado con que no se contrapongan. Si bien es cierto que somos conscientes de las atribuciones constitucionales que la nueva Constitución de la Ciudad de México le otorga a las alcaldías, creo que hay que hacer las reformas pertinentes en las leyes del Congreso de la Ciudad, o B, hay que cuidar que estos no se contrapongan con las mismas. Eso sería mi opinión. Gracias, Diana. Ok, Patricia Rivera, hablamos de la Ciudad de México, pero ¿qué hay de la regulación en el interior de la República? Sí, bueno, a ese respecto pues yo daría dos respuestas, ¿no? La primera es un poco por el perfil de nuestro auditorio el día de hoy, y en otro sentido, pues también que la Ciudad de México innegablemente siempre ha sido un referente, no solo en materia de publicidad, sino en materia de regulación de cualquier otra materia en el ámbito, sobre todo de las actividades reguladas. Hoy tenemos que, por ejemplo, en el Estado de México ya existe un instituto de verificación administrativa. Estuve viendo, por ejemplo, temas en el municipio de San Andrés Cholula, en Puebla, y ahí se quiere implementar una especie de reordenamiento, como se hizo aquí en la Ciudad de México, incluso expresamente basándose en lo que aquí se hizo. Creo que por motivos de tiempo, por motivos del marco teórico que se quiso acotar el día de hoy, pues es necesario centrarnos en lo que sea el mayor referente para la regulación y para la industria a nivel país, ¿no? Yo considero que en ese sentido lo es la Ciudad de México. Aparte, inclusive, también se vuelve muy complejo a nivel nacional porque, bueno, más complejo que en la Ciudad de México, no a nivel operativo, pero sí a nivel un webinar, porque pues cada estado tiene su reglamento. La Ciudad de México es la única que tiene una ley. Hasta donde tengo entendido, los demás son reglamentos. Hay municipios que ni siquiera tienen reglamento, entonces ahora sí que es vía libre o cada quien opera como en su municipio o en su estado como han tratado de operar. Obviamente las ciudades más grandes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pues son donde hay más saturación de publicidad exterior, pero pues cada una tiene sus diferentes
modalidades de reglamentación, inclusive hasta por municipio, ¿no? Ok, Edgar, ¿qué porcentaje de los anuncios están legalmente establecidos? Sí. Bueno, ahí es un tema muy apreciativo, en el sentido de que, bueno, el porcentaje de los anuncios que están legalmente establecidos, sin lugar a dudas, son los que están contemplados en el padrón oficial que se publicó en el año de 2015. Más allá de eso, de hablar de qué publicidad ilegal, si es el término que me permites usar, existe, pues sería parte del trabajo precisamente de reordenamiento. Sería un trabajo muy extenso, una labor titánica, repito, de hacer un levantamiento y hacer toda una labor de limpieza con recorridos, con gente en campo, que desgraciadamente ha superado la capacidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y en su momento de Autoridad del Espacio Público. Eso te diré al respecto. Legalmente, en teoría, están los 4.180 y tantos anuncios que están en el PRA, en el Programa de Reordenamiento de Anuncios, pero muchos ya no están ni siquiera vigentes, ya no existen, hay empresas que ya no existen de esas, en fin, legalmente, o si tú me hablas de una licencia, pues creo que al día de hoy no existe ni una sola licencia, ¿no, Toño? ¿Cómo está el tema de las licencias? O sea, porque muchos clientes preguntan, oye, ¿tienes licencia de los anuncios? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Bueno, la respuesta a esa pregunta sería precisamente el anuncio no cuenta con una licencia porque está inscrito en un proceso de reordenamiento que desde el año 2004 no ha culminado y la ley otorga una moratoria de la exigencia de dicho documento, estableciendo que solamente se otorgará la misma una vez que el procedimiento de reordenamiento llegue a su fin, ¿no? Esa sería la respuesta y de hecho esa es la respuesta que los abogados o los mismos publicistas pues le proporcionan a los medios, a las agencias, a los anunciantes, en fin, ¿no? Que a fin de cuentas, pues esa es la realidad, eso es hoy por hoy la regulación vigente publicitaria. Ok. Fernando del Campo dice, dentro de la Ley de Publicidad Exterior existe la regulación de medidas teniendo como base 1290 por 720. ¿Cuál es el motivo por el cual la industria sigue presentando estructuras de mayor tamaño y por qué los clientes siguen insistiendo en ellos? El motivo es que precisamente esa regulación de 1290 por 720, si bien son las medidas que se consideran ideales, son las medidas que se introducen con la Ley de Publicidad Exterior a partir del año 2010. Y toma en cuenta que los anuncios que están operando actualmente en la ciudad de manera totalmente legal fueron los que se inscribieron en el año 2004, cuando todavía las leyes, los reglamentos que regían esas situaciones en su momento no eran tan estrictos con el tema de las medidas. Los anuncios se inscribieron en el programa con el expediente técnico que les correspondía en su momento, cuando eran permitidos, ¿no? Ese tema de las medidas es la medida que se le otorgará a la nueva estructura que se instalaría una vez que haya sido reordenado, reducido y reubicado el inventario de la empresa de que se tratara, ¿no? Ese es el motivo por el cual existen anuncios sobredimensionados y pueden operar con total legalidad, porque así se inscribieron. Y la respuesta por el lado comercial, yo les diría que, bueno, el boom de esta industria, creo que fue cuando empezaron las máquinas de impresión. Esa es una teoría que yo tengo, todavía yo no pertenecía a esta industria, pero creo que el boom fue cuando se podían imprimir lonas de gran formato. Entonces, al facilitarse los materiales, antes los pintaban, al facilitarte por medio de una lona, pues antes tenías un anuncio 1290, 360, y luego ese anuncio lo hiciste 1290, 720, y luego dijiste, bueno, pero es que si lo hago más grande, lo puedo vender más caro, y lo pones en 1080, y luego que ya tienes un 1080 dices, bueno, lo voy a poner 1290, 1440, porque el espacio me da, porque entre más grande, más caro, esa es la realidad de las cosas, y por eso encuentras anuncios redimensionados de 1290 por 1080, 1290, 1440, que por ley no deberían de existir, pero como ahorita todavía no está operando la ley como debería de operar, pues muchas empresas siguen contando con formatos mayores al 1290, 720, que sería la medida estándar, ¿no? Una cuestión, veo ahí ciertos comentarios de un colega del licenciado Marco Arellano. Quisiera responder algunas de las inquietudes, si me lo permites, Raúl. Que las haga Fanny si quieres. Bueno, para seguir un orden. Las puedo leer. En primer término, él nos dice que del tema de la vigencia de la ley que no está totalmente de acuerdo, y creo que sí me faltó hacer una precisión.
La ley de publicidad exterior es vigente y aplicable en lo que se refiere a tapiales, en lo que se refiere a anuncios denominativos, en lo que se refiere a vallas, en lo que se refiere a pendones y gallardetes, etcétera. Yo me quiero centrar en la materia de los anuncios coloquialmente conocidos como espectaculares, ¿no? Ya que son estos los que resultan afectados por el procedimiento de reordenamiento, ¿no? Evidentemente, la ley es vigente en todo el demás contenido de la misma, ¿no? Respecto de la inquietud del padrón de anuncios, pues sí, considero que hace falta actualizarlo, ¿no? Que quizás se cometieron imprecisiones, que ojalá la autoridad diera la apertura para que se aclararan y pudiera coincidir, como tú mismo comentabas, Raúl, pues con la realidad actual de la ciudad y de los anuncios, ¿no? No recuerdo si había otra, pero bueno, espero haber respondido a la inquietud. Bueno, entonces paso a la siguiente. ¿Qué hay de la ley de prescripción con relación a los anuncios? ¿Se puede tomar en cuenta a favor del empresario si uno ha querido sacar permisos metiendo los documentos, pero el ayuntamiento ha querido pedir soborno? ¿Me la puedes repetir, por favor? ¿Qué hay de la ley de prescripción con relación a los anuncios? ¿Se puede tomar en cuenta a favor del empresario si uno ha querido sacar permisos metiendo los documentos, pero el ayuntamiento ha querido pedir soborno? Claro, supongo que esa pregunta se refiere a lo que es la afirmativa o la negativa ficta en los procedimientos administrativos, en el sentido de que el silencio de la autoridad puede tomarse de una manera o de otra. En este caso no, en la mayoría de las actividades reguladas, el silencio administrativo, que como se conoce técnicamente, genera una negativa ficta que tiene como finalidad, en efecto, que tú ya tengas una respuesta, en este caso una negativa, que puedas combatir ante los tribunales o ante el recurso administrativo con el superior jerárquico de la autoridad ante quien la haya solicitado. No se genera una afirmativa ficta. El hecho de solicitar un instrumento, un documento público, no te concede el derecho por el simple hecho de haberlo solicitado y del paso del tiempo, pero sí te da la capacidad de impugnar sí te da la opción de impugnar ante las autoridades competentes esa resolución y tener la ocasión de variar la respuesta, ¿no? Para que pueda ser positiva en un momento dado. De hecho, también ahí, ¿no? Como empresario, tú no puedes ir a una alcaldía o a Sedubi y decir, quiero poner un anuncio espectacular, aquí están mis documentos. No existe una ventanilla abierta para poder ingresar estos documentos. ¿No, Lubián? Sí, es correcto, sí. En el tema de los anuncios espectaculares en la Ciudad de México está todavía más acotado el tema, más restringido, en el sentido de que cuando se ordenó el corredor patriotismo, por ejemplo, se implementó la ventanilla única que recibiera los formatos y demás. Una vez que se acabó con ese procedimiento, se cerró. Entonces ahorita lo que tú podrías ingresar sería un escrito libre que no se parece que no hace las veces de un formato con los requisitos y demás, y al que le darían una respuesta pues meramente administrativa, y lo que harían sería muy probablemente contestarte que en cuanto se acabe el proceso de ordenamiento pues le darían trámite a tu solicitud. ¿Y qué podríamos hacer? O sea, yo me acabo de graduar de la universidad, soy licenciado en publicidad, me gusta la publicidad exterior y quiero poner un espectacular arriba de mi casa, ¿puedo? Pues mira, la verdad es que recientemente incluso en los medios se difundió la noticia de que la Suprema Corte acaba de conceder una sentencia de amparo en ese sentido. Y bueno, sí, ¿no? La verdad es que yo siempre, en el tiempo que tuve la experiencia de ser servidor público, cuando me hacían esta pregunta de el motivo por el que no podían participar en el negocio y que me hablaban de que la regulación era injusta, pues yo les daba totalmente la razón, ¿no? Yo les decía, bueno, pues para eso hay medios como el amparo, que en México se ha convertido pues en una medida muy eficiente para combatir pues ese tipo de decisiones, que a lo mejor el tema del padrón en su momento fue una buena idea, pero la autoridad no contó con que se iba a prolongar tanto tiempo, ¿no? No contó con que a 10 años, si tomamos como referente la ley, porque si tomáramos el programa sería a 16 años, iba a seguir sin culminarse, y más que una medida que beneficiara, se iba a convertir en una situación que afectara a la industria, ¿no? Ok. Fanny.
Marco nos dice que si podría usar el micrófono para enriquecer la exposición del licenciado Lubiano respecto a la competencia de las alcaldías. Sí, adelante. Considero que esto, bueno, no sé, no pretendemos ser un foro de debate, pero si es algo que enriquece la charla, estoy de acuerdo. ¿Ya quedó? Gracias, licenciado. Gracias, Raúl. Mucho gusto. Saludos a todos. Es únicamente para, gracias por permitirme participar y desde luego agradecer toda la exposición del profesor que ha sido excelsa y únicamente puntualizar respecto de las competencias con las alcaldías. Hoy por hoy, yo considero, y lo puse ahí en el chat, que el INVEA ya carece de facultades para hacer visitas de verificación administrativa, porque recordemos que el artículo 53 de la Constitución ya le quita esas facultades al gobierno de la Ciudad de México y las centraliza a las alcaldías, como bien lo señaló el licenciado Lubiano. En ese sentido, yo considero que hoy por hoy son las alcaldías las que tienen la obligación de expedir sus bandos en materia de publicidad exterior, así como en materia de construcciones, uso de suelo, es decir, de aquellas facultades exclusivas que por disposición constitucional de la Ciudad de México y también de la Constitución Federal se le otorgaron a las alcaldías. En ese sentido, por ejemplo, ya la alcaldía de Miguel Hidalgo ya publicó un bando a su entender y que sigue siendo un bando legal. No habla de los corredores primarios o secundarios, o quiero decir más bien, no hay una ley que hable de las vialidades primarias, una ley como tal de la debería esperar, sino en el caso de la ley de publicidad exterior, tampoco lo señala. Bueno, sí lo señala, pero en un determinado aspecto que ya no tiene vigencia esa ley de publicidad exterior. ¿Por qué ya no tiene vigencia esa ley de publicidad exterior? Porque no es aplicable. ¿Por qué no es aplicable? Porque las autoridades encargadas de aplicar la ley de publicidad exterior es la Secretaría de Desarrollo Urbano, el INVEA, que ya no son autoridades competentes. Esas autoridades se le transfieren directamente a las alcaldías y, en mi opinión, esa ley ya no es aplicable en ningún aspecto, ni en las vialidades primarias, ni en ninguna otra vialidad, sino hoy corresponde a las alcaldías en términos del artículo 53 de la Constitución y en términos de la Ley Orgánica de Alcaldías, que además establece la Ley Orgánica en su artículo 4 transitorio, la obligación de las alcaldías de expedir sus bandos dentro de los primeros 3 meses en que hayan tomado posesión. Se pensó que la única que lo ha hecho ya desfasadamente la alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces, mi aportación es únicamente el sentido de considerar que las únicas autoridades competentes en la Ciudad de México en materia de anuncios son las alcaldías. Todo lo que ha hecho el INVEA en ese retiro de anuncios que sucedió hace unos meses, resulta que fueron ilegales. Y así lo ha declarado tanto el Tribunal de Justicia Administrativa como el Poder Judicial de la Federación a través de los juicios de amparo. Y ya para terminar, pues agradezco mucho esa oportunidad que me brindaste para participar. Me permito felicitar al licenciado Lubiano por tan excelsa participación y tan concreta, pues, y que para mí ha sido enriquecedora. Muchas gracias. Gracias, Marco. ¿Hay alguna otra? Adrián, es un comentario adicional referente a lo que comentaba Marco Antonio. Adriana Cruces Hidalgo dice, por esa razón todas las visitas que realiza INVEA las realizan en compañía de la alcaldía y o protección civil para dar cierta legalidad a las mismas. Sí, ahí ocurre que la nueva ley del Instituto de Verificación Administrativa que se expidió de manera relativamente reciente ya dentro de esta nueva administración, plantea, como dice el licenciado Marco Arellano, un nuevo esquema de realizar estas visitas de verificación. Pero bueno, al menos desde mi punto de vista, y así lo comenta la ley, no es que se deje fuera el Instituto de Verificación Administrativa, sino que personal del Instituto de Verificación Administrativa se adscribe a las alcaldías para que colaboren con estas para ejecutar las visitas, ¿no? Entonces, en efecto, el personal del INVEA sigue siendo personal del INVEA, pero está adscrito a la dirección que corresponde en las alcaldías. Algo como lo que pasa, por ejemplo, con la policía, ¿no? En este caso, los municipios
sí tienen una policía municipal. Aquí en este caso las alcaldías, debido a su naturaleza política particular, tienen personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero que está adscrita a la Dirección de Seguridad Pública de la alcaldía de que se trate, ¿no? Es algo muy similar. Entonces, el INVEA sigue realizando visitas, pero con una manera de adscripción diferente, ¿no? Y así lo plantea la nueva ley del INVEA que abrogó y sustituyó a la que se encontraba vigente en la administración pasada. Pues ya, son todas. ¿Son todas? Bueno, pues con esto damos por concluido nuestro tercer webinar. Hay otra ahí por ahí. Jorge Rueda. Ah, sí, acaba de llegar. Hoy no me da todo. El artículo 13 tiene que ver con las prohibiciones y el cuarto transitorio habla de las mesas de trabajo. ¿Cómo es el enganche entre estos dos? Bueno, creo que quizás no me debí entender. El artículo cuarto transitorio es de la Ley de Publicidad Exterior y junto con el tercero transitorio, esos hablan del tema de que hay un reordenamiento, de que los anuncios que podrán funcionar y que no deberán ser retirados son los que se inscribieron en el año 2004 y que formaron parte de esos inventarios y demás. El decimotercero transitorio del reglamento de la Ley de Publicidad son las reglas con las que se llevará a cabo el ordenamiento, son los pasos, ¿no? Se convocará una mesa de trabajo, se presentará una propuesta de reubicación. No sé si me expresé mal y se entendió el artículo 13 como tal. Ok, y Cintia Bocanegra dice, ¿qué pasa con implementaciones especiales sobre muros y carteleras? ¿Sigue vigente? ¿Me la puedes repetir, perdón? Es que salió aquí el chat y me distraje. ¿Qué pasa con implementaciones especiales sobre muros y carteleras? ¿Sigue vigente? Sigue vigente. Aquí lo que ocurre es que esos muros deberían también ser parte del resultado del ordenamiento. O sea, los muros tienen en realidad un tratamiento muy similar al de los anuncios autosoportados, que son los únicos dos que con la prohibición de las azoteas hoy se encuentran vigentes. En realidad, la Ley de Publicidad Exterior, en su texto se refiere a que los anuncios podrán reubicarse ya sea en un autosoportado unipolar o en un anuncio adosado a muro ciego, en los corredores publicitarios, respetando las distancias y respetando las dimensiones de los mismos, ¿no? ¿Sigue vigente? Sí. ¿Se aplica? No, porque el ordenamiento no se ha dado aún. Sí, y el tema de implementaciones especiales, ya sea en carteleras o muros, en la ley está prohibido, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido. Digo, yo no soy experto en la parte de la ley, pero sé que está prohibido inclusive hasta el arte, el street art. Eso se entiende como implementaciones especiales, los volumétricos, los copetes, la iluminación especial. Esas son implementaciones especiales que, si bien están prohibidas en la ley, pues al final del día hay clientes que también se siguen arriesgando y siguen implementando de forma diferente las campañas en exteriores, ¿no? Entonces, entra un poquito en la parte de los mismos anuncios, ¿no? Está prohibido anunciarte en una estructura de azotea, pues bajo la ley dice que una estructura de azotea está prohibida, tiene que ser un unipolar, ¿no? Entonces, es un poquito similar sobre las implementaciones especiales. Y sobre todo, retomando el comentario de otra pregunta de hace rato, sin embargo, bueno, los muros que en su momento fueron inscritos como parte del programa de ordenamiento, pues tienen su código QR, están en el padrón y son totalmente lícitos, ¿no? Y legales. Sí, y el tema de implementaciones especiales vuelvo a lo mismo con lo que hablo de, no es lo mismo legalidad que seguridad, ¿no? En la ley están prohibidos, están limitando la creatividad cuando deberían de estar permitidos pero regulados. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor tú le tienes que recomendar a tu cliente que el excedente de un copete en una cartelera no puede ser mayor a 1.5 metros de altura y a 6 metros de base. Digo, es mejor reglamentar, controlar, que prohibir, ¿no? Entonces, si lo vemos a rajatabla, pues está prohibido. Ahora, ¿por qué prohibir el street art? Al final del día, antes, y como empezó la industria, fue de esa forma, con rótulos, pitado. Ahora se está volviendo a ese tipo de implementaciones y en la ley también están prohibidas ese tipo de cosas. ¿Hay alguna otra pregunta?
si en materia penal, ¿qué implicaciones tiene la nueva legislación? Bueno, ahí me gustaría entender a qué nos estamos refiriendo con nueva legislación. Realmente los delitos en materia de publicidad exterior que están previstos en la Ley de Desarrollo Urbano y de manera más escueta en la Ley de Publicidad Exterior, donde más bien se ven disposiciones de derecho administrativo sancionador, es decir, más faltas administrativas que delitos, pues el delito contra la regulación urbana sigue previsto en los mismos términos que la Ley de Desarrollo Urbano y es la implicación que solamente se da en el caso de pretender instalar un sitio pues de manera ilegal y que necesita una previa querella de la Secretaría de Desarrollo Urbano y sigue tan vigente como lo ha sido desde que pues, se han presentado este tipo de querellas por LINBEA o por SEDUBI durante los últimos años. Sigue vigente. Si nos referimos al tema de las alcaldías, pues recordemos que delitos solamente se pueden implementar en ley, no puede haber delitos en un reglamento, no puede haber delitos en un bando, entonces tendrían estas que ceñirse a la Ley de Desarrollo Urbano y a la Ley de Publicidad Exterior. Eso en materia penal. Perfecto, ya nada más por último, ¿podemos abrir el micrófono a Rodrigo? ¿Quiere hacer una aportación? Hola, ¿qué tal? Oye, yo nada más quería hacer ahí una pregunta al licenciado Lubiano. Por el tema de los QR, yo creo que lo principal es la seguridad jurídica por parte de las empresas para mostrar documentos ante las agencias, ante todas las personas. ¿Nos podrías hacer como un escáner de cómo identificar? Yo sé que hay varios anuncios que no están en el padrón. Una especie de escáner de cómo identificar cuándo un anuncio es legal o ilegal, aunque no esté en el padrón. O sea, si es necesario la existencia de un QR o un acuerdo de reubicación, o podrías ahí un poco más ahí resumirnos para poder identificar cuándo un anuncio es ilegal. Se le está cortando el audio, pero sí cachaste la pregunta. No lo escuché, pero bueno, entiendo el contexto. Sí, claro, bueno, volviendo a la problemática que yo explicaba de que sufrió una desactualización del padrón, pues sí, ¿no? Posteriormente se han dado precisamente esas correcciones, esas fe de ratas a las que yo me refería. Es decir, oye, aquí hubo un error, no es autosoportado, sino que es un muro. Oye, no esta no es la dirección correcta, o la calle está mal puesta, está alguna cuestión de dedo o alguna cuestión de interpretación de la ubicación exacta del predio, se han dado por parte de la Secretaría, se han dado documentos, oficios, que a la larga han ido resolviendo esas situaciones, pero que no están incorporadas en el padrón publicado y que por ende no es fácil conocerlas. En ese sentido, pues es menester tener un documento de a la mano donde se aclare la situación o donde se haga la reubicación respectiva o el cambio de modalidad ahora con el episodio del sismo, y pues revisar cuestiones como el número de oficio, quizá pedir una copia certificada o revisar que la nomenclatura corresponda con la que usa tanto SEDUBI como SEMOVI como Secretaría de Seguridad Ciudadana, y pues checar obviamente si el oficio lo conseguimos nosotros, bueno, pues exhibirlo, ¿no? Y si nos lo están presentando, pues verificar los elementos de validez, ya que pues sí, es algo que ya no salió publicado y que cada quien lo tiene en su expediente del sitio que corresponda, ¿no? Considero que sería la única manera de actualizar, pero de manera particular, ya no de manera general, el padrón. Ok, muchas gracias. Perfecto, pues ahora sí creo que ya terminamos. Cualquier otra duda más en específico, ahí están los datos de contacto de Outdoor Store, los de Lubiano y los míos, para cualquier duda, cualquier sugerencia, inclusive de algún próximo título de webinar. Ya todavía no tenemos el siguiente, pero es segurísimo que sea el próximo martes, igual 12 del día, para que lo agenden ya de forma automática todos los martes a las 12 del día. En breve les estaremos dando cuál será el próximo tema que vamos a tratar y estamos abiertos a que también nos den ideas o opciones de títulos e inclusive también que nos puedan acompañar, como en este caso nos acompañó, y agradezco a Toño que levantó la mano. Digo, conozco a varios abogados, pero el único que levantó la mano fue Toño.
Entonces, pues igual, si tienen algún tema, algo que quisieran aportar, pues contáctenos y con gusto trabajamos en algún tema. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Nos ayudan a prender sus cámaras para hacer una foto de los asistentes, porfa? ¿Algo quiere decir, Lubiano? ¿Sigo en línea? Bueno, Sí. pues yo también quería agradecerles, reiterarme a sus órdenes. Ahí están los datos de contacto, las redes sociales las estoy actualizando, pero el WhatsApp y el correo electrónico está a la orden para todos. Esta es mi opinión profesional, basada en las experiencias que he tenido, tanto como servidor público como con mis clientes. Espero no se tergiversen mis palabras. Es el afán pues, de colaborar, de contribuir a que todos podamos tener un mejor entendimiento de esta situación, de los aspectos legales que dan título a este webinar. Y pues les agradezco mucho que a sus órdenes y les agradezco por escuchar mi opinión. Ya les estaremos enviando el material de lo que se habló hoy. Igualmente el video, yo creo que está listo hoy en la noche para que si lo quieren volver a consultar o volver a ver o reenviar, pues estará ya listo en nuestro canal de YouTube, Webinars Outdoor Store. Y también los invito a registrarse en nuestro grupo que se llama Trabajo en Publicidad Exterior, igual en Facebook. Ahí estamos poniendo los webinars y toda la información referente a publicidad exterior. Muchas gracias.